Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. En este día vamos a analizar un milagro más de nuestro Señor Jesús. No olvidando que así como para las multitudes que seguían a nuestro Señor Jesús en el pasado, así para nosotros hoy, cada milagro tiene una lección y un mensaje muy importante para nuestra vida. Mateo 8, del 5 al 7, nos dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Entonces, en esta ocasión, dice que nuestro Señor Jesús entraba a Capernaum. Y luego dice que vino este centurión. Un centurión era un capitán de una compañía de 100 soldados. Entonces este era un centurión, un capitán de una compañía de 100 soldados. Entonces dice que se acercó este centurión a nuestro Señor Jesús, rogándole. Le dice: mi criado está postrado en casa y está siendo gravemente atormentado. Yo sé que tú puedes ayudarlo, y si tú quieres, tú puedes hacerlo. Entonces, primero podemos darnos cuenta de que este centurión amaba demasiado a su criado para que hiciera esto por él. Podríamos decir, y mayormente en ese tiempo, un criado era una persona cualquiera. Podría decir: se muere este, enseguida me busco otro. Eso no es ningún problema. Pero podemos ver que este centurión amaba demasiado a su criado para darle tanto valor como para ir a nuestro Señor Jesús, humillarse delante de nuestro Señor Jesús y rogarle por este criado. Entonces vemos que este centurión vino a nuestro Señor Jesús, se humilló delante de él y le declaró la situación de su criado. Le dice: mi criado está postrado, está enfermo, está siendo atormentado gravemente. Si tú quieres, tú puedes ayudarle. Entonces nuestro Señor Jesús le dice: está bien, iré y lo sanaré. Mateo 8, del 8 al 10 dice: respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, cuando el centurión le ruega a nuestro Señor Jesús por su criado, le dice a nuestro Señor Jesús: está bien, yo iré. Pero vemos que el centurión reconoce delante de nuestro Señor Jesús que Él es un hombre pecador, que Él es un hombre malo. Y nuestro Señor Jesús es santo. Y le dice: no soy digno de que tú entres por las puertas de mi casa. No soy digno de que tú entres a mi techo. Yo solo soy un pecador y tú eres santo. Solo di la palabra y mi criado sanará. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces le dice el centurión a nuestro Señor Jesús: yo entiendo que es tener autoridad. Yo tengo a muchos soldados bajo mi mando. Yo tengo a muchos criados, a muchos siervos bajo mi mando. Yo le digo a este: anda, y este va. Yo le digo al otro: ven, y el otro viene. Entonces yo sé qué significa tener autoridad. Entonces tú di la palabra y yo sé que mi siervo será sano. Entonces dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Al escuchar nuestro Señor Jesús a este centurión hablar de esa manera, nuestro Señor Jesús quedó maravillado. Y les dice a los que lo seguían en ese momento:
Qué grande es la fe de este hombre. Ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como la que hay en este hombre. Sabemos que Israel es el pueblo de Dios, o de perdido lo era en ese tiempo. En Israel existían las señales, los milagros más grandes que pudo existir en todo el mundo. Y ni así habían personas o israelitas que creyeran tanto en Dios, que tuvieran tanta fe en Dios como lo tenía este centurión. Y nuestro Señor Jesús, maravillado, les dice a los que le seguían en ese momento: ni en Israel he hallado tanta fe como lo hay en este hombre. Mateo 8 del 11 al 13 dice: Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, al escuchar nuestro Señor Jesús las palabras del centurión, le dijo a los que lo rodeaban: ni en Israel he hallado tanta fe como lo que hay en este hombre. Entonces les dice: os aseguro que del oriente y del occidente vendrán muchos y se sentarán en la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob, y celebrarán en el reino de Dios. Pero muchos de los del pueblo de Dios serán excluidos por su falta de fe, por su incredulidad. Entonces podremos decir en este tiempo, nosotros que decimos ser cristianos, nosotros que decimos ser hijos de Dios, cuánto creemos en Dios, cuánto confiamos en Dios, cuánto es nuestra fe en Dios, en especial en este tiempo, que el mundo está siendo afligido en gran manera. ¿Será que tenemos la fe suficiente como para ordenarle a esta pandemia y decirle: aléjate de mi vida, aléjate de mi casa, aléjate de mi familia? ¿Será que tenemos esa fe para hacerlo de esa manera? Después de hablar estas palabras, dice que nuestro Señor Jesús le dijo al centurión: ve, y así como creíste, así te sea hecho. Y en el instante el criado del centurión quedó sano. La fe de este hombre fue demasiada que hasta su criado pudo beneficiarse de la fe de este hombre. Mateo 21, del 21 al 22 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo harías esto a la higuera, sino que si a este monte diríais: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. En esta ocasión, dice que nuestro Señor Jesús pasaba al lado de una higuera, pensando encontrar fruto en esa higuera. No halló más que solo hojas. Y dice que al darse cuenta nuestro Señor Jesús que en esa higuera no habían frutos sino solo hojas, nuestro Señor Jesús maldijo a la higuera. Y en el momento la higuera se secó y los discípulos de nuestro Señor Jesús quedaron maravillados y le dicen a nuestro Señor Jesús: wow, ¿cómo sucedió esto? Al instante la higuera se secó. Entonces nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos: les puedo asegurar a ustedes que si tuvieran fe, y aunque su fe fuera tan poco, pero si tuvieran fe, no solo harían lo de la higuera, sino que también podrían decirle a esta montaña: arráncate de aquí y te echas al mar, y así sucederá. Porque todo lo que pidas orando y creyendo, dice nuestro Señor Jesús,
ciertamente lo recibirás. Entonces, queridos amigos que están escuchando en este día, es necesario tener fe para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Tienes que creer que Dios puede y Dios quiere ayudarte para que Dios pueda hacerlo contigo. Como hemos dicho, en este tiempo que el mundo entero está siendo afligido en gran manera por esta pandemia, es cuando más fe espera Dios de ti, amigo que escuchas, y de mí también. Si tuviéramos esa fe suficiente como para ordenarle a la pandemia que se quede lejos de nuestra vida, que se quede lejos de nuestra casa, que se quede lejos de nuestros familiares, así sucedería. Solo hay que tener fe, solo hay que creer que la misericordia de Dios, así como lo fue en el pasado, lo es ahora también. Humillemos nuestra vida a nuestro Creador, vivamos para Él y creamos, oremos pidiéndole, creyendo que Él así hará por nuestra vida y ciertamente así será. Esperamos en Dios que este mensaje sea de bendición para todo aquel que ha escuchado. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.